Buenos días, mi nombre es Alicia Cervat y aquí estoy con mi compañera Andrea Santos. Somos miembros de la tribu 7 del curso de Antropología Social en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Desde ya le agradezco el tiempo que nos está brindando para realizar esta entrevista, ya que su aporte será de suma importancia para nuestro trabajo. Como ya le comunicamos por interno, estamos aquí para conversar sobre la perspectiva antropológica de las comunidades indígenas del Perú en los siglos XX y XXI. Asimismo, quería comentarle que estamos grabando esta sesión con la finalidad de utilizar sus respuestas como apoyo para nuestro estudio. Ok, para poder hacer la sesión más fluida y evitar interrupciones, le pediría por favor que ponga su celular en modo silencio. Antes de empezar, y si no fuera de mucha molestia, sería bueno que nos conociéramos un poco. Empiezo yo. Mi nombre es Andrea Santos y soy estudiante de la carrera de Comunicación y Publicidad en la UPC. Mi nombre es Alicia Cervat y soy estudiante de la carrera de Comunicación y Publicidad en la UPC. Bueno, mi nombre es Mario Sánchez Dávila, yo soy doctor en Antropología Andina y soy profesor del curso de Antropología Social, profesor de tesis de bachillerato y de tesis de licenciatura. Soy miembro del grupo de investigación de Antropología Visual en la Católica. El año pasado, antepasado, publiqué un libro con la UPC justamente sobre autoridades locales, política en las comunidades andinas y nuevas TIC, nuevas celulares, internet, ¿no? Como las autoridades locales y las familias de élite de las comunidades utilizan el celular y el internet para mantener su poder económico y político en el pueblo. Perfecto, mucho gusto, profesor Sánchez. Quisiéramos empezar preguntándole primero, ¿quién le inspiró a convertirse en antropólogo? Mi familia mi familia es como muchas familias de clase media, familia de migrantes. Mis padres son profesionales aquí en la capital, pero por ejemplo mis abuelos eran campesinos. A mí me gustaba muchísimo la vida en el campo, me gusta mucho la vida en el campo. Y era arqueología o era antropología, cualquiera de los dos. Y pues me decidí por antropología. Aunque mi familia, bueno, es de la costa norte del país, de Chiclayo. Me gustaba mucho más también el tema de la sierra, la vida del mundo andino. Y pues nada, me decidí por explorar más el mundo andino. Me gusta mucho el mundo andino, de hecho, bueno, ahora por razones de COVID, pero por lo general yo en mis vacaciones sí suelo estar viviendo en la sierra los 3-4 meses de vacaciones, ¿no? De diciembre a marzo. Pero bueno, ahora por cuestiones de COVID que sí se ha hecho bien difícil. Claro. Sí, eso. Bueno, perfecto. ¿Cómo describiría usted a la población indígena? En la actualidad yo creo que se puede, digamos, pensar en lo indígena desde muchos puntos. Uno de ellos implica reconocer que lo indígena no es algo estático, que lo indígena no es algo originario, que lo indígena no es algo que no cambie en el tiempo. Lo indígena se va reconstruyendo porque esta idea de lo originario es también una idea creada por los discursos, por las prácticas, por las personas, por el Estado, por los antropólogos mismos. Por ejemplo, los primeros antropólogos que estudiaron profesionalmente el mundo andino hablaban de un mundo andino estático, de un mundo andino que encontraban en el siglo XX, a mediados del siglo XX, a principios del siglo XX, que era un rezago de los ayllus del incanato, ¿no? Entonces, y esa idea por mucho tiempo fue aceptada, esa idea es falsa, esa idea por mucho tiempo fue aceptada, ¿no? Se pensaba pues que estas prácticas que uno encontraba, estos rituales, estos mitos que uno encontraba, los recogía en los Andes, en las comunidades andinas, eran un rezago de los incas, del imperio incaico, y en realidad, y pues que no había habido mucha transformación entre los 1500 que
que vino la colonización española y el siglo XX, 1900. Y esas prácticas habían sido heredadas por los abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos, etcétera, tal cual eran practicadas por los incas. Y eso es falso. Incluso hoy día mismo, ¿no? Cuando un campesino te dice estas prácticas son ancestrales, no quiere decir que estas prácticas tal y como se recogen, se practican en la actualidad, sean una copia de cómo se realizaban incluso hace 50 años. Las cosas van cambiando porque justamente las comunidades y en general las sociedades están en constante transformación. Por ejemplo, yo hice mi trabajo de campo doctoral en el Valle del Colca. Yo viví en el Valle del Colca más o menos como un año en la comunidad de Yanque. Y cuando uno iba, por ejemplo, a los rituales, uno lo que encontraba era que te decían cosas interesantes entre la versión de los jóvenes y la versión de los viejos. Y tú encontrabas, por ejemplo, que los viejos te decían, oye, mira, esto hace 50 años, este ritual, que por ejemplo los rituales al agua, son los rituales de limpieza de acequia. La gente limpia las acequias porque el agua de regadío para los terrenos agrícolas viene de la lluvia y viene desde la montaña. Entonces las montañas tienen canales por donde circula el agua. Entonces, pero después desde 6.000 metros sobre el nivel del mar hasta 3.000 metros donde está la comunidad, son 3.000 metros de altura, ir bajando, limpiando. Entonces son 2 días, 3 días de limpieza, desde arriba hacia abajo. Entonces, bueno, las labores van acompañadas de fiestas y van acompañadas de rituales, van acompañadas de alcohol, de trago, van acompañadas pues, de bailes. Entonces, uno iba comparando un poco la versión de los viejos con la versión de los jóvenes. Y los viejos, por ejemplo, te decían, te revelaban algunas transformaciones que habían tenido, una de las tantas transformaciones que habían tenido esta fiesta del agua, que se le llama. Y, por ejemplo, una de ellas me decía, ¿no? Antes nosotros tomábamos chicha de jora para celebrar, ahora se toma cerveza. Antes nosotros bailábamos con chicha, ¿no? Con la música chicha. Ahora se baila salsa en estos lugares, bailes más modernos, más contemporáneos. Antes nosotros subíamos hasta arriba a pie, nos tomaba 2-3 días subir. Ahora, como hay una carretera asentada, se sube en carro. Eso transforma la cuestión simbólica en torno a la fiesta. Esas transformaciones son, ojo, y esas son transformaciones simbólicas nada más. Uno puede decir, bueno, pero esas son transformaciones que tienen que ver con el tema simbólico nada más. Pero las comunidades hoy en día están transformándose también, por ejemplo, económicamente. Hay el concepto de nueva ruralidad, acuñada por Cartón de Gramont en México, recogida por Alejandro Díez aquí en Perú. Bueno, y por otros también, no solo por ellos, María Luisa Burneo. Y que da cuenta de la mayor interrelación que tiene el campo con la ciudad, lo urbano con lo rural, nueva ruralidad. ¿Qué quiere decir esta transformación? Por ejemplo, antes, lo que sucedía en el Valle del Colca, ¿no? La gente era una comunidad, digamos, potencialmente agrícola y pastoril. Pero hoy en día, por ejemplo, estas comunidades, así como muchas otras comunidades andinas, vienen los campesinos, pues al darse cuenta de que o bien tienen pocos topos de tierra, o bien la agricultura es una actividad, es una actividad muy sacrificada, muy riesgosa, por temas de plagas, por temas de lluvias, por temas de que no pega el sembrío, etcétera, por muchas cosas, porque baja el precio local y nacional de los productos, en fin, es muy inestable, es muy riesgosa. Entonces, pues, antes era agropastoril.
Hoy en día la gente pues ha abierto cabinas de internet, hoy en día la gente se dedica al turismo, hoy en día la gente se dedica a restaurantes, ha abierto, por ejemplo, las mujeres, los hombres, están aprendiendo los hombres, estas actividades tradicionalmente femeninas, que es tejer, por ejemplo, y junto pues con todos estos discursos turísticos, tejen cosas para los turistas, en fin. Lo interesante es cómo la actividad agrícola y pastoril dejan de ser las actividades económicas principales de las comunidades para competir con otras actividades mucho más contemporáneas. Entonces, yo creo que para responder justamente a tu pregunta con todo esto, yo creo que pensar en las comunidades indígenas, andinas, y pensar en verdad en cualquier tipo de sociedad es pensar en transformaciones. Nosotros siempre estamos cambiando. Hay un montón de cosas. Pensar en cambios y continuidades, no pensar en tradición y modernidad, porque tradición implica, no, esta comunidad es tradicional, es pensar en una comunidad que no ha cambiado en los últimos 50, 100 años, o esta comunidad es moderna, una comunidad que cambia constantemente, pero las cosas no, perdón, las cosas no son así. Las comunidades, mientras conservan muchas cosas, también cambian en muchas otras. Nosotros mismos somos una comunidad, Perú o Lima, somos una comunidad altamente moralista, altamente moralista. A pesar de que tenemos medios digitales, a pesar de que tenemos interrelación con lo global, con lo transnacional, seguimos siendo una comunidad sumamente moralista. Y nuestra moralidad, nuestro sistema moral no ha cambiado desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Seguimos siendo altamente católicos en nuestros juicios de valor. Entonces se dan cuenta, ¿qué somos? ¿Tradicionales o modernos? O más bien la pregunta está mal hecha y ver qué cosas han cambiado mientras continúan muchas otras. La siguiente pregunta sería, ¿cuál cree usted que sea el término correcto para referirse a las comunidades indígenas en el siglo XXI? Bueno, a ver, lo indígena en principio es utilizado para referirse. Lo indígena es utilizado en un principio como un discurso colonial, en el sentido en que se ponía en una balanza, o más aún en un versus, lo urbano y lo rural, lo indígena, lo occidental y lo no occidental, lo educado y lo no educado, ¿no? Justo en esta línea está pues, lo indígena, ¿no? Lo civilizado y lo bárbaro, lo primitivo. Entonces había en este discurso colonial una clara valoración de lo indígena como algo inferior a todo lo que no representara indígena. Lo escrito versus lo oral, por ejemplo, ¿no? Entonces ese discurso colonial, pues bueno, entonces ahí lo indígena era una categoría política, por supuesto, colonial, que era utilizada para segregar, para dominar, para colonizar, para extirpar idolatrías, etcétera, 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 ¿no? Pero luego lo indígena, hoy en día, por ejemplo, la comunidad indígena es utilizada justamente por los propios campesinos o por las propias comunidades andinas, justamente porque se han dado de un tiempo a esta parte, desde los años 70, con la revolución agraria, incluso un poco antes, con la creación de las comunidades indígenas, justamente el hecho de que antes de la comunidad de la revolución agraria de Velasco, se crea este concepto de comunidad indígena, y lo indígena ahí también era un término político que se utilizaba justamente para sacarle la vuelta al discurso colonial y revitalizar lo indígena como una identidad con derechos legales, con derechos estatales. Entonces la creación de comunidades indígenas, por ejemplo, lo que hizo es darle más poder económico y político a las comunidades y así no estar tan ligadas, por ejemplo, por ejemplo, lo que ocurría en la sierra,
en la Sierra Sur, ¿no? El gamonalismo, lo que ocurría en la Sierra Sur con las grandes haciendas de los gamonales, ¿no? Donde uno tenía que, por ejemplo, lo que cuentan los campesinos viejos, cuando se cruzaban por las calles, por las montañas con los gamonales, uno tenía que sacarse el sombrero y agachar la cabeza, ¿no? Este tipo de simbolismo político, o este tipo de simbolismo de poder, ¿no? De reconocimiento de una autoridad superior, se fue exterminando poco a poco gracias a la creación de comunidad indígena como categoría estatal, como categoría legal. Y bueno, hoy en día pues nombrarse indígena ya no tiene que ver solamente, por lo menos, con una cuestión colonial de inferioridad que todavía sigue pululando un poco en el ambiente, sino que también tiene que ver con una cuestión de empoderamiento. Soy indígena y por lo tanto tengo derechos específicos que voy a utilizar para lograr cierto tipo de objetivos. Entonces, pues nada, lo indígena ha venido cambiando también. Si ustedes ven el libro de María Luisa Burneo, que se llama justamente Comunidades Indígenas en el contexto neoliberal peruano, pueden darse cuenta de justamente estas grandes transformaciones con respecto a lo que implica una comunidad indígena. Claro, muchas gracias por el dato. Y desde su conocimiento, ¿cuál era la perspectiva de los antropólogos sobre las comunidades indígenas durante el siglo XX? ¿Era diferente al siglo XX? Claro, durante el siglo XX, ¿no? Porque digamos que también no es que por entero el siglo XX haya estado ligado a una visión de la comunidad indígena. Eso también va cambiando van cambiando los paradigmas teóricos de afuera, ¿no? En los años 1910, 1920, la antropología británica estaba muy de moda, y era una antropología muy funcionalista que daba cuenta justamente de paradigmas donde la sociedad se enfocaba solamente en qué hace que la sociedad, qué cosas hacen y permiten que la sociedad funcione y esté en orden. Pero no se enfocaban, por ejemplo, en temas de conflictos. Y parecía en las investigaciones que cuando yo daba un reporte de la sociedad, decía, pucha, esta sociedad no tiene nunca conflictos, esta sociedad nadie protesta, ¿no? Hay autoridades, hay gente que obedece y todo funciona bonito. Entonces y eso, pues, esos paradigmas ingleses se aplicaban a las antropologías locales, ¿no? A los antropólogos, los historiadores locales. Y así fue cambiando. Y yo podría tal vez decir un poco que hasta la primera mitad más o menos del siglo XX, con la influencia del funcionalismo, del estructuralismo francés, se trataba de ver justamente porque se aplicaban estos paradigmas teóricos, se trataba de ver en los Andes peruanos, en las comunidades andinas, una visión más estática de la sociedad. Pero a partir de los años 50, con paradigmas como el postestructuralismo, que se enfocaba en las relaciones de poder, en los capitales, en el conflicto, ¿no? Las teorías del conflicto, la teoría del dinamismo, que es la nueva escuela de Inglaterra en esos años, la escuela de Manchester, las teorías postcoloniales, la teoría de la subalternidad, la teoría del cambio social, etcétera, etcétera. Hasta, bueno, paradigmas más contemporáneos como las teorías del performance y teorías de la acción social, etcétera, etcétera. Creo que se ve en los Andes transformaciones bien fuertes en cómo se está reportando, se está construyendo, porque el antropólogo también construye al otro. El antropólogo se parece mucho al escritor, al novelista, al cuentista, al que escribe ficción. Y bueno, los límites entre la ficción y la no ficción han sido también bastante cuestionados en la antropología. ¿Hasta qué punto el antropólogo está creando ficción o no? Porque cuando yo digo, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo voy a sacar mi libro sobre Yankee, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, bueno, en mi libro los yanqueños piensan que,
¿no? Y en verdad esa utilización puede ser cuestionable, ¿no? Porque yo no he entrevistado a todos los yanqueños, para empezar, para decir los yanqueños piensan que yo he trabajado con una porción de yanqueños, con hombres de cierta edad que ocupan ciertos cargos económicos y políticos importantes dentro de toda la comunidad yanqueña, ¿no? Entonces yo no puedo aseverar los yanqueños piensan que, las mujeres piensan que, y aún así, por ejemplo, haya trabajado con todas las mujeres yanqueñas, las mujeres yanqueñas pensaban en esa época en la que yo los entrevisté y para mí esas cosas. Porque tú, por ejemplo, Andrea, ahorita yo te pregunto algo y me puedes decir una cosa. Yo no puedo decir, Andrea piensa que, no, Andrea me contestó tal cosa, porque en realidad tú puedes pensar una cosa y, por ejemplo, si yo soy una figura de autoridad, si soy tu jefe, no necesariamente me vas a responder lo que piensas, sino que estás respondiendo algo para poder adaptarte justamente a la relación de poder que hay para no quedar mal en términos prácticos. Entonces, ¿hasta qué punto también la antropología pues puede, y eso es discutible, puede también contribuir un poco a este tipo de ficciones sobre la sociedad? Y hoy en día, se ha dejado, antes, por ejemplo, las posturas más indigenistas velaban, rescataban mucho esta originalidad, esta especificidad del indio, visto como un sujeto subalterno, como un sujeto en el cual, disculpen, ¿cómo es esto? Bueno, en el cual, digamos, en el cual el poder colonial, el poder burgués, etcétera, la explotación, ¿no? Estaba presente. No quiere decir que no haya estado presente, nuevamente, es en qué nos enfocamos. Hoy en día, ¿no? Uno puede decir, bueno, antes se veía, ¿no?, las comunidades andinas como explotadas. La comunidad andina es símbolo de explotación. Y en buena medida era cierto, pero solamente una parte de la historia. Dentro de las comunidades andinas también, es decir, ¿no?, de gente que ejerce su poder sobre gente todavía más, más desprovista de poder. Hombres sobre mujeres, hombres sobre niños, autoridades locales sobre la comunidad. Entonces, las relaciones de poder que se ven hoy en día no solamente se ven desde la sociedad capitalista, burguesa, desde el Estado, hacia las comunidades indígenas vistas como explotadas solamente, sino también como dentro de las mismas comunidades hay dinámicas que hacen a nivel un poco más microscópico, a nivel un poco más local, ver que también ahí se reproducen muchas de estas inequidades, muchas de estas relaciones de poder. Bueno, para seguir con la entrevista, la otra pregunta es, ¿cómo crees que se puede integrar el trabajo de los próximos antropólogos en los temas sobre indigenismo en el proceso real de cambio de sociedad? Yo me enfocaría en temas de migración, me parecen importantes, porque hoy en día las sociedades, como les decía, ¿no?, las sociedades no son ni estáticas porque cambian en el tiempo, las sociedades no son homogéneas porque dentro de cada sociedad hay heterogeneidad, hay jerarquías, hay desigualdades sociales, hay diferencias sociales, hay gente que tiene más dinero, poder, sabiduría, etcétera, y lo usan para lograr sus propios objetivos. Pero también las sociedades no son, las sociedades no son burbujas. Las sociedades no son burbujas, porque las sociedades se interrelacionan con otras sociedades. Lo que hace, salvo que sean pues estas sociedades, pueblos en aislamiento voluntario, que eso es otra cosa, por lo general las sociedades, la nuestra y sociedades andinas, beben de muchas otras sociedades, porque la gente sale de la sociedad y porque la gente recibe cosas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, yo me acuerdo, la gente iba a la chacra
una actividad tradicional andina, y llegaba a sus casas y veíamos, por ejemplo, Esto es Guerra. Ellos querían ver Esto es Guerra, la familia entera quería ver Esto es Guerra. Entonces yo me quedaba con ellos viendo Esta es Guerra, y entonces lo interesante es cómo también esta urbanidad va cambiando también patrones de consumo al interior de la comunidad. Aparecen nuevos estilos de vestimenta para los jóvenes, aparecen nuevas músicas, bueno, aparecen las músicas de afuera, ¿no?, en la comunidad, y son consumidas. Aparecen nuevas películas, aparecen películas que no tienen que ver necesariamente con el mundo andino, tienen que ver con Rápidos y Furiosos, tienen que ver con un montón de cosas globales, transnacionales. Entonces, yo creo que un tema de estudio hoy en día siguen siendo las transformaciones sociales y culturales. Otro tema de estudio vendrían a ser las migraciones, porque la migración trae muchas cosas bien interesantes. Y otro tema serían los nuevos medios de comunicación. Yo me aventaría... Hay gente ahorita, por ejemplo, en audiovisuales, que está haciendo tesis sobre el cine en la sierra. Hay un chico que está haciendo una tesis sobre cine en Huancayo, creo. Muy, muy interesante, muy bacán. Y eso, porque son temas en verdad que reflejan justamente, que rompen con esta idea de pensar lo andino solamente como agrícola y pastoril. Hoy en día eso sigue siendo importante, por supuesto, pero hoy en día esas imágenes de lo andino compiten con imágenes mucho más urbanos, globales, transnacionales, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cree que investigar más sobre las conexiones exteriores de las comunidades como política o económica son mejores que estudiar las conexiones internas como cambios culturales? No me parece que sean ni mejores ni peores. Me parece que son dos planos, dos dimensiones diferentes, ¿no? La comunidad. El tema también es que, nuevamente, creo yo, que dividir entre lo interno y lo externo es una dicotomía muy mal hecha, muy mal planteada, porque justamente, por lo que ya les decía hace rato, ¿no?, la idea no es pensar la comunidad como si estuviese delimitada, como si sus fronteras estuviesen perfectamente delimitadas, ¿no? Esto es Lima, esto es el Perú, y esta es la cultura peruana. Aquí no entra ni sale nada más. Entonces, yo te digo, ok, entonces Netflix, ¿qué es? En Lima y en Perú, el consumo de Netflix es altísimo, es fortísimo. Entonces, ¿qué es? Si decimos que si hemos separado entre exterior e interior, ¿Netflix es un cambio que se dio al interior o que fue posibilitado por una cultura exterior, por una cultura transnacional, ¿no? Entonces, y es lo mismo. A ver, por ejemplo, tú me puedes decir, bueno, profe, el huayno, pues es peruano. Bueno, sí y no, sí y no. El huayno es que se toca con guitarra, es posibilitado también por un encuentro entre dos culturas. La guitarra, o ¿cómo se dice? La cuerda fue traída por los españoles. Los instrumentos de viento solo son los que nosotros teníamos. Solo son los que había aquí en el Perú antes de la llegada de los españoles. Entonces te das cuenta, ¿no? El huayno, eso que hace que uno se sienta tan identificado con una imagen de lo nacional, con una idea de lo nacional, es también un asunto de cruces entre un elemento externo y un elemento interno. Entonces, yo creo que pensar en cambios, pensar en continuidades, pensar en cambios, en transformaciones sociales, en verdad tiene que ver con pensar en la relación que hay entre lo local y lo global, entre lo interno y lo externo. No se puede pensar en cambios de tipo interno, como si la sociedad fuese una burbuja, donde todo lo que se produce y cambia y continúa tiene que ver estrictamente con lo de adentro. Cuando en realidad, pues, en la práctica las cosas no son así. Esto. Muchas gracias por su tiempo
y todas sus respuestas son fundamentales para este estudio que estamos realizando. Y bueno, ahora sí damos por concluido esta entrevista. Muchas gracias. Haberles ayudado.